tardes. En esta presentación nosotros vamos a mostrarles el estado del arte de los biometales en la prótesis de cadera. Nuestro grupo está conformado por Geraldine Durán, María Camila Londoño y quien les habla, Catalina Franco. Actualmente, los biometales han ingresado fuertemente en la realización de prótesis ortopédicas por sus propiedades mecánicas, biocompatibilidad y resistencia a la corrosión, características apropiadas que les brindan oportunidad para ser utilizados como biomateriales en la realización de diferentes prótesis ortopédicas. Una de las aplicaciones en las que diferentes metales han sido implementados es la prótesis de cadera, la cual se compone de un vástago que une la prótesis al fémur, un cotilo que la fija a la pelvis, el inserto acetabular y la cabeza femoral que conforman la articulación. Por lo general, los materiales usados en las prótesis de cadera son metales en los vástagos y cabezas femorales, cerámicos en insertos acetabulares y revestimientos de algunos metales de vástagos y cabezas, y los polímeros en revestimientos porosos de vástagos metálicos. En nuestra monografía se nombrarán 3 metales: el acero inoxidable como uno de los primeros utilizados en la creación de la prótesis de cadera, pero nosotros nos centraremos en lo que son las aleaciones de cobalto y aleaciones de titanio. Las aleaciones a base de cobalto fueron patentadas por primera vez en 1907 por Edward Haynes. Se caracterizan por su capacidad de ser expuestas a temperaturas elevadas y poseer propiedades de alta resistencia a la fatiga que le permiten ser utilizadas en la fabricación de implantes sujetos a cargas cíclicas. La mayoría de las prótesis a base de aleaciones de cobalto han sido producidas mediante el proceso de fundición. El material se derrite a temperaturas entre los 1350 y 1450 grados centígrados para posteriormente ser vertida en moldes cerámicos de la pieza deseada. Iniciando por la aleación ASTM F75, la cual está hecha por cromo, cobalto, molibdeno, podemos denominar que el cobalto proporciona una fase continua para las propiedades básicas. El cromo proporciona resistencia a la corrosión a través de la superficie del óxido y el molibdeno proporciona fuerza y resistencia a la corrosión en masa. Algunas de las propiedades que caracterizan a la ASTM F75 son su última tracción con valor mínimo de 665 megapascales, su esfuerzo de fluencia con valor mínimo de 450 megapascales y el módulo elástico con valor mínimo de 210 gigapascales. Ahora bien, hablaremos del titanio y sus aleaciones. El titanio es el elemento número 22 de la tabla periódica. Es un metal liviano que pesa un 45% menos que el acero. Es el cuarto elemento estructural más abundante de la corteza terrestre. El titanio posee un coeficiente de expansión lineal y una conductividad térmica inferior a la del aluminio y el acero aleado. El titanio es considerado un metal no magnético. Tenemos que el titanio tiene la capacidad de formar una capa de óxido sobre la superficie de cualquier material que le permite enmascarar el material contra acción de agentes externos. Es por esto que se considera un material resistente frente a cualquier tipo de corrosión que se pueda presentar. Este material se caracteriza por tener un alto grado de biocompatibilidad que no genera ningún tipo de respuesta inmunitaria, gracias a su elevada resistencia mecánica, a su baja densidad y la excelente resistencia a la corrosión. Es un metal atractivo en diversos sectores. Sin embargo, sus propiedades mecánicas dependen de su composición y el procedimiento de fabricación en cada una de sus aleaciones. En la aleación del titanio con el vanadio tenemos que la composición química es el Ti6 al 4b. Se considera una aleación de grado 5 y sus componentes se distribuyen así: 90% de titanio, 6% de aluminio, 4% de vanadio, 0,25% de hierro y 0,2% de oxígeno. Estos elementos de aleación permiten que su microestructura esté compuesta a temperatura ambiente por un 91% de fase alfa
y un 9% de fase beta. La adición de aluminio y vanadio le permiten al titanio contar con mayor dureza en la matriz de su aleación. Esta aleación es altamente utilizada por presentar un alto grado de resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y su gran biocompatibilidad. Sus propiedades, tanto mecánicas como físicas, le permiten al titanio la capacidad de unirse a los huesos y a otros tejidos del organismo. Vamos a hacer un resumen de la historia de los implantes de cadera, donde se reconozcan qué materiales han sido usados a lo largo del tiempo y por qué se han descartado. Con esto se busca entender la evolución que han tenido estos implantes y las razones de por qué se trabajan con biometales en la actualidad. Para hablar un poco de la historia, en 1891, Themistocles Glock elaboró lo que se considera como el primer implante de cadera. El marfil fue el material utilizado para reemplazar las cabezas del fémur. En los inicios del siglo XIX, John Murphy usó una técnica llamada artroplastia de interposición, es decir, remover la cabeza femoral y el cartílago acetabular y entre ambos plantar el tejido de fascia lata, de tal manera que se forma una especie de bloqueo entre ambas zonas. En 1923, el cirujano Marius Smith hizo un gran avance al trabajar con artroplastia de molde, donde usaba un molde hueco de cristal para colocar entre la cabeza femoral y el acetábulo. Este implante era liso para permitir un fácil movimiento, pero duraba poco porque se quebraba fácilmente. Con el ánimo de no abandonar su idea, fue cambiando de materiales hasta llegar finalmente, en 1950, al acero inoxidable, que le brindaba una excelente resistencia a la corrosión y buenas propiedades mecánicas. Logró implantar cerca de 500 en el transcurso de 10 años, y fijaba este implante por medio de pernos y tornillos. Posteriormente, surgió la técnica que lideró Charles Ley y consiste en un vástago femoral de metal, un componente acetabular de polietileno y finalmente un cemento óseo para la fijación. Esta era una técnica considerada de baja fricción porque la cabeza femoral, al ser pequeña, reduce el desgaste y se mueve con mayor libertad. En la actualidad hay 3 combinaciones de materiales para la fabricación de estos implantes: metal sobre polietileno, metal sobre metal y cerámica sobre cerámica. Las que tienen polietileno son muy seguras, pero sueltan residuos que hacen que se aflojen. Las que son solo metal se desgastan menos y dan mayor estabilidad articular, pero en algunas ocasiones pueden producir cáncer e hipersensibilidad. Finalmente, las solo cerámicas se desgastan menos y generan menos fricción, pero son muy costosas y pueden producir ruido con el movimiento. En estos implantes, los metales hacen parte principalmente de los vástagos femorales y la cabeza femoral, y se usan ya que poseen propiedades mecánicas que permiten soportar la deformación por tensión, aunque algunos han mostrado tener poca biocompatibilidad. Los metales que se usan para esta aplicación tienen que tener características como dureza, esfuerzo de fluencia, módulo, elongación y resistencia a las cargas cíclicas lo más cercano posible a las del hueso, con el fin de evitar dificultades como el aflojamiento del implante. Con esta revisión de la historia, específicamente con los biometales, que inician con el acero inoxidable y terminan con distintas aleaciones de cobalto y titanio, podemos resaltar que todos los materiales tienen tanto características que hacen que se comporten como un hueso, como falencias que no se pueden omitir. La realización de este trabajo nos ha brindado conocimientos que complementan nuestro proceso de formación y contribuyen en el objetivo de convertirnos en ingenieros multidisciplinarios. Algunos de los conceptos aprendidos con esta monografía fueron que tanto las aleaciones de cromo, cobalto y molibdeno como las de titanio son aleaciones con componentes estructurales bastante resistentes y que representan biomateriales con gran potencial, pero que aún les falta cumplir con algunos aspectos, como por ejemplo el relacionado con la durabilidad de la prótesis. Por lo tanto, se continúan realizando estudios para mejorar las prótesis de cadera y así poder cumplir con la mayor cantidad de expectativas posibles.